Es un anhelo que siempre nos lleva a una pregunta. Y siempre nos exige una respuesta. Este mundo es nuestra respuesta a esa pregunta. Me embarqué en este viaje con una pregunta en mente. ¿De dónde venimos y cómo llegamos acá? Constantemente nos lanzamos hacia el futuro, pero nunca nos detenemos a cuestionar nuestros orígenes. Ustedes y yo llegamos a la puerta de entrada hacia el pasado. Estamos frente a las escaleras al cielo para aquellos que ansían conocer los secretos del universo. Voy a subir esas escaleras sin dudarlo. Este anhelo nos transportará a una época remota en la antigüedad. Conoceremos a personas inquietas que en una era dinámica ansiaron descubrir todos los secretos que la Tierra guardaba. Lo que deseaban descubrir no se encontraba a la vista de todos. Era algo que debía ser encontrado. ¿Están listos para acompañarme en este viaje apasionante? Las matemáticas y el origen de la civilización. Ese anhelo descansó durante siglos junto a los legendarios faraones de Egipto. Fácilmente atraído por los objetos brillantes y valiosos. Durante más de 4 milenios, ese anhelo esperó pacientemente este momento. Y llegó la hora de abrir las compuertas hacia los secretos del mundo. Este lugar es una cita obligada para quienes desean descubrir nuestros orígenes. Es una tierra llena de contradicciones. Desiertos junto a campos de cultivo.
aridez y abundancia. Muerte y vida. Mitos y realidades. Todos estos extremos opuestos conviven en esta tierra tan naturalmente como el sol y la luna. En este momento me dirijo a un lugar en donde todo comenzó. Tiempo atrás, la ciudad de Luxor, en Egipto, estuvo llena de ladrones de tumbas. Durante la época de la antigua Grecia se llamaba Tebas. Aún hoy en día conserva sus antiguos secretos. Nuestra historia comienza con un papiro encontrado acá en Tebas, en el Ramesseum, un templo dedicado a la memoria del faraón Ramsés II. El escriba Amés organizó una serie de temas que debían aprender los escribas que se iniciaban. Son temas que pasaron de generación en generación durante 2000 años. Son importantes para resolver cuestiones sobre los reinados. Son problemas matemáticos. En los tiempos de Amés, solo los oficiales de alto rango sabían matemática. Amés se detiene cuando encuentra problemas más complejos. Es un intelectual que laboriosamente está haciendo planes para el futuro del reinado. El viento seco del desierto sopla durante todo el día. El nacimiento de la civilización fue una gran odisea. En el antiguo Egipto, el poder estaba centralizado en una sola persona, el faraón. Requería un gran número de recursos para mantener su imagen. Uno era un panteón para los dioses. El faraón construía constantemente templos para las divinidades egipcias. ¡Fuerza, oh! ¡Fuerza, oh! ¡Fuerza, oh! El faraón oraba por la seguridad y la subsistencia de su gente. A cambio, la gente le brindaba reverencia, obediencia y trabajo. Este contrato tácito implicó interminables ciclos de construcción y destrucción de templos que duró casi 2 milenios. Este templo tiene el tamaño de 30 canchas de fútbol. Es un templo de gran extensión que tiene 134 grandes columnas. Estamos frente a la primera de un total de 10 entradas.
Este es un templo dedicado al dios Amón, el rey de los dioses en la mitología egipcia. Las columnas que vemos acá son de 23 metros de altura y 15 metros de diámetro. Se necesitarían 9 adultos con los brazos extendidos para rodearlas por completo. Era un templo impactante, con magníficos colores. Amón, quien representaba lo esencial y lo oculto, fue la deidad principal del faraón y del reino egipcio. Amón-Ra era una combinación entre Amón y Ra, el antiguo dios del sol egipcio. La divinidad que estamos a punto de conocer también reside en este templo. Se dice que en el antiguo Egipto había tantos dioses como personas, y entre ellos había una divinidad que los ayudaba con las matemáticas. Este es Hapi, el dios del Nilo. Era un dios severo que provocaba inundaciones anuales a lo largo del Nilo, en un país que casi no tenía lluvias durante el año. Egipto es un país con muy bajas precipitaciones durante el año. Sin embargo, el Nilo sigue su cauce libremente de esta manera. ¿Cómo es posible? Para poder descubrir esta razón, nosotros vamos a navegarlo río arriba. Este es el río más largo del mundo. Tiene 6.600 kilómetros de largo. En los países al sur de Egipto suele haber abundantes lluvias. La temporada de precipitaciones en Etiopía y Uganda es la fuente del agua del río Nilo. Los antiguos egipcios que no conocían esto creían que Hapi traía agua al Nilo. Las aguas del río dejaban depósitos sedimentarios desde la parte superior del río hacia el delta. La tierra negra y fértil que quedaba solo podía verse cuando el agua bajaba. Cada año se rellenaba el suelo con tierra fértil, pero los límites se modificaban. Una de las responsabilidades importantes del faraón era devolverle a la gente su tierra. Restablecer los límites de los terrenos era un problema matemático. Algunos de los bordes eran curvos, no rectos. Y así, necesitaban una forma de determinar el área de los círculos. Para calcular el área de un círculo se necesita pi, un valor cercano a 3,14. En una época en la que aún no se había descubierto la existencia de pi, ¿cómo determinar el área? Fue el problema número 50 en la lista de Amés. Calcular el área de un círculo de 9 kets de diámetro. Pero primero debemos saber lo que es un ket. Esto es un dedo, tal vez la unidad de medida más pequeña de la antigüedad. Los egipcios usaban el cuerpo humano para medir longitudes. La unidad siguiente era el ancho de 4 dedos. En el cuerpo humano, 6 veces el ancho de 4 dedos equivale a la medida desde la punta de los dedos hasta el codo. El largo del antebrazo era un cúbito.
y hay 100 cúbitos en un ket. Para alcanzar 9 kets, muchas personas deben pararse en fila. Con 100 cúbitos hacemos un solo ket. El problema escrito sobre el papiro hablaba de 9 kets. Un antebrazo 900 veces hace 9 kets. Tenemos 900 personas alineadas con el antebrazo extendido. Entonces, esto es un círculo con un diámetro de 9 kets. ¿Cómo podían los egipcios determinar su área? Primero dividían el diámetro en 9. Luego, eliminaban una de las 9 secciones. Les quedaban 8. El área de un cuadrado cuyos lados tienen 8 unidades de largo es de 64 unidades cuadradas. Esta sería el área del círculo según lo calculaban los egipcios. ¿Cómo sabían que el área de dicho cuadrado sería la misma que el área del círculo que estaban calculando? Este es un cuadrado hecho de 64 piedritas. Intentemos reorganizarlas para formar un círculo. El diámetro de este círculo está formado por 9 piedritas. Así es como determinaron que el área del círculo y el cuadrado era la misma. Calculemos el área del círculo usando el número pi. Resulta ser 63,59. Los egipcios la calcularon como 64. Es una diferencia insignificante con el método moderno de la matemática. Y ahora vamos a ir hacia la tumba. Sí, vamos hacia allá. Ajá. Viéndolo en persona es más fácil. Sí. Debemos ir hasta la tumba. Nos intriga saber por qué necesitaban cálculos tan exactos. Visitamos la tumba de un aristócrata que vivió en aquella época. Es aquí. Tenemos que entrar. La persona sepultada en esta tumba era un gobernante de alto rango que había fijado impuestos sobre la producción de trigo. Sus tareas están pintadas en las paredes de la tumba. La agricultura era la principal fuente de ingreso de la tesorería del reino. Para poder recaudar impuestos de manera justa y precisa, los escribas documentaban todo. Los evasores de impuestos eran azotados. Cada año, al término de la inundación, los oficiales del gobierno salían a inspeccionar la tierra. Para poder calcular los impuestos de manera certera, era indispensable medir con precisión las parcelas de tierra. La agricultura comenzó mucho antes que la cosecha. Para distribuir adecuadamente la tierra a los agricultores, los funcionarios debían estudiar los diagramas. En otras palabras, recurrir a la geometría. Hacían nudos en una soga para medir longitudes. De esa manera se determinaban las parcelas. La medición de la superficie requería otro tipo de matemática, la multiplicación. La medición de la tierra era tan importante que está nombrada en 13 de los problemas en el papiro. Una parcela rectangular o triangular requería de la multiplicación.
¿Cómo hacía Ames para calcularlas? Por ejemplo, ¿cómo calculaban el área de una parcela de 4 metros por 5 metros? 4 por 5. 4 veces 5 es 20. El tema es que los antiguos egipcios no contaban con nuestro método actual de multiplicación. Entonces, ¿cómo calculaban el área? 4 por 5. Comencemos colocando 4 piedritas blancas a la izquierda. Y pongamos una piedrita negra a la derecha. Luego dupliquemos la cantidad de piedras en cada lado. El doble de 1 es 2. Repitamos esto hasta que haya 5 piedras negras. Ahora pusimos 5 piedritas negras en el lado derecho. En este momento, el número de piedritas blancas en el lado izquierdo es 20. Ya está calculado. Ahora los agricultores pueden continuar con su trabajo. Un poco más cerca. Estoy en eso. Sí, vamos. Hagan el surco. Vamos, rápido. Hay que terminar antes de que se haga tarde. La suma y la resta siguen siendo tan importantes para nosotros como lo fueron para los antiguos egipcios. Encontrando la solución a estos problemas, fuimos capaces de conseguir todo lo que tenemos hoy en día. Hoy conocemos el secreto del río, pero la geometría que se despliega a sus orillas es siempre magnífica. Este mercado es la puerta de entrada hacia un mundo diferente. A lo largo de sus calles podemos descubrir una gran variedad de ejemplos matemáticos. El intercambio de bienes por dinero en sí mismo es un perfecto uso de la matemática. De hecho, los hombres hacemos matemática por instinto, aunque no siempre la reconozcamos como tal. Por el solo hecho de mirar las cosas, las contamos y determinamos su cantidad. A veces medimos las alturas. Para determinados objetos, el área es muy importante. Nuestro cerebro se mantiene siempre ocupado en los mercados gracias a nuestro sentido de la matemática. ¿Cómo fue entonces que logramos adquirir la habilidad de medir, pesar y contar? Mucho tiempo atrás, cuando los humanos aún éramos nómades, contábamos ovejas, ya que no podíamos darnos cuenta de cuántas había con tan solo mirarlas. El hombre aprendió a tener un rebaño de ovejas en vez de cazarlas. Las observaba desde la distancia para protegerlas de los depredadores. Medir la distancia era indispensable para sobrevivir. Determinar distancias visibles es parte del instinto matemático y es uno de los orígenes de las matemáticas. Contar números vino mucho después de eso. Muchos animales son superiores a los seres humanos en su noción de la distancia, pero los hombres lograron avanzar más allá de ese punto.
Los paisajes que los pastores veían a diario eran siempre el mismo: ovejas, árboles, rocas y tal vez otro pastor. El hombre comenzó a categorizar estos elementos. Pero si los elementos casi no tenían relación entre sí, ¿cómo las agrupaban? Quizás podían agruparse en elementos que están en el cielo y los que están en la tierra. También podían separarse en aquellos que tienen vida y los que no. ¿Qué tal en comestibles y no comestibles? ¿Y qué les parece esto? Uno, dos, tres. Solo los seres humanos hacemos esto. Tres ovejas es igual a 3 rocas. Así es como el hombre descubrió el concepto numérico de los objetos. Los pastores tenían un registro de la cantidad de ovejas, metiendo piedritas en un recipiente.